Mi hijo, mi pequeño David, tenía 8 años cuando sucedió. 8 años de inocencia, de risas desbordantes y una mirada que reflejaba la pureza de un alma aún sin manchar. Recuerdo perfectamente la tarde de aquel día. El sol caía a plomo sobre la acera agrietada frente a nuestra casa, pintando largas sombras que se estiraban y se contraían con el movimiento de las hojas de los árboles. El aire, denso y pesado, olía a tierra seca y a la inconfundible fragancia de los jazmines que florecían en el jardín de la vecina. Yo estaba sentado en el pequeño banco de madera, reparando una vieja silla de mimbre, los dedos entumecidos por el esfuerzo y la preocupación constante que me carcomía por dentro. La preocupación por el futuro, por el pan de cada día, por la salud de mi mujer, María, que se consumía lentamente por una enfermedad que los médicos no lograban diagnosticar. María, mi amada María, siempre había sido una mujer fuerte, capaz de sobrellevar cualquier adversidad con una sonrisa en los labios. Pero la enfermedad la había reducido a una sombra de su antiguo esplendor, debilitando su cuerpo y nublando su mente. En ese momento, la preocupación por ella se mezclaba con el miedo, un miedo profundo y sordo que me apretaba el pecho como una mano de hierro. Necesitábamos dinero, mucho dinero, para los tratamientos, para los medicamentos, para simplemente sobrevivir. El trabajo en la fábrica apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Los días se convertían en una lucha constante contra la desesperación, una lucha en la que cada vez me sentía más solo, más perdido, más desamparado. Recuerdo haber levantado la vista, distraído por un instante de mi labor, y ver a David jugando en la calle con otros niños. Su risa, clara y cristalina, rompía el silencio pesado de la tarde. Pero en ese instante, la risa se convirtió en un grito sofocado, un grito que me heló la sangre. Vi a David correr, a toda velocidad, alejándose de los otros niños. Su pequeño cuerpo, tan frágil y delgado, parecía una pluma al viento. Al principio, pensé que era una simple travesura infantil, uno de esos juegos de niños que terminan en carreras alocadas y risas incontrolables. Pero algo en su mirada, en la forma frenética en Puno 160 que corría, me dijo que algo andaba mal, algo terriblemente mal. María salió entonces de la casa, con un rostro pálido y desencajado. Sus ojos, normalmente llenos de luz y de amor, estaban vacíos, perdidos en un mar de desesperación. En sus manos, apretaba un billete arrugado y doblado, un billete de 50 euros, una fortuna para nosotros en aquel momento. Me miró con una expresión que no podré olvidar jamás, una mezcla de culpa, de desesperación y de un profundo dolor que me dejó sin aliento. Le pedí que lo hiciera. Susurró con una voz apenas audible. Le pedí que aceptara el dinero de aquel hombre. Le prometí que le compraría un juguete nuevo. El hombre, un individuo corpulento y de aspecto sospechoso, apareció entonces al final de la calle, observándonos con una mirada penetrante y amenazante. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían leer nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestra desesperación. David, aterrorizado, se había detenido a unos pocos metros de nosotros, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo temblando incontrolablemente. El hombre se acercó a nosotros lentamente, con pasos pesados y firmes, como si caminara sobre un suelo de cristal, temiendo romper algo frágil e irrecuperable. María, presa del pánico, intentó abrazar a David, pero éste se apartó, rechazando su abrazo con una fuerza sorprendente para un niño de su edad. En ese instante, David se giró y corrió. Corrió con una velocidad que nunca antes había visto en él, una velocidad desesperada, frenética, como si huyera de un peligro invisible, de una amenaza que solo él podía percibir. Corrió hasta perderse de vista, entre las sombras largas y sinuosas que se extendían por la calle. Lo vi desaparecer entre los edificios, una pequeña silueta que se desvanecía en la distancia, llevándose consigo la esperanza, la ilusión, la posibilidad de un futuro mejor. Y desde entonces, desde aquel fatídico día, mi hijo, mi pequeño David, ha desaparecido. No lo hemos vuelto a ver, no sabemos nada de él. Solo el vacío, la incertidumbre, el dolor insoportable de una pérdida irreparable. Han pasado años, muchos años, y todavía sigo buscando, todavía sigo esperando, todavía sigo creyendo que algún día, de alguna manera, volverá. Pero el tiempo pasa implacable, y la esperanza se desvanece poco a poco, como la luz de un faro en la tormenta.
La culpa me carcome por dentro, la culpa de haber permitido que María, en su desesperación, tomara aquella decisión fatal, aquella decisión que nos arrebató a nuestro hijo, a nuestro pequeño David, para siempre. O al menos, eso parece. La policía investigó, pero no encontraron nada. El hombre desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra. Solo quedan las preguntas, las dudas, el dolor. Un dolor que se extiende como una sombra oscura, cubriendo cada rincón de mi vida, cada latido de mi corazón. A veces, por las noches, cuando la ciudad duerme, oigo su risa, una risa lejana, casi imperceptible, que me persigue en sueños, una risa que me atormenta y me recuerda la tragedia que marcó nuestras vidas para siempre. Una tragedia que comenzó con un billete de 50 euros, un billete que cambió nuestras vidas para siempre, convirtiendo la felicidad en desesperación, la esperanza en vacío y la alegría en un inmenso, profundo y lacerante dolor. Un dolor que no me abandona, un dolor que me acompaña cada día, cada hora, cada minuto, desde que mi hijo, mi pequeño David, aceptó dinero de un extraño por orden de su madre, huyó y nunca regresó. El silencio de su ausencia es ensordecedor. El vacío que dejó en nuestros corazones es un abismo sin fondo. Y la pregunta, la terrible pregunta que me atormenta sin descanso es, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué fue de él? La respuesta, lamentablemente, sigue perdida en la nebulosa del tiempo, en el laberinto de la incertidumbre, en el profundo silencio de una noche sin estrellas. El recuerdo de su pequeña mano en la mía, el aroma de su cabello, la calidez de su abrazo, son solo ecos distantes, recuerdos que se desvanecen lentamente, como las últimas gotas de esperanza en un desierto interminable. Y la agonía de no saber, la angustia de la incertidumbre, son una carga demasiado pesada para llevar. Un peso que me aplasta, que me dobla, que me hace sentir como un náufrago en un mar de desesperación. Cada amanecer es una nueva batalla contra la desesperación, una nueva lucha contra la sombra implacable de la pérdida. Cada noche es un viaje al abismo de la incertidumbre, un viaje sin retorno, un viaje en el que la única compañía es el dolor inmenso, inconmensurable, insoportable, de un padre que ha perdido a su hijo y que no encuentra consuelo ni en el tiempo, ni en la memoria, ni en la esperanza. La imagen de su rostro, su sonrisa, su risa, se desvanecen lentamente, como un sueño que se escapa entre los dedos. Y solo queda el vacío, el silencio, la ausencia. Una ausencia que me persigue, que me atormenta, que me destruye. Una ausencia que es, a la vez, mi condena y mi tormento. Y la pregunta, la eterna e insoportable pregunta, sigue resonando en el vacío. ¿Dónde está mi hijo? El eco de su pregunta, ¿dónde está mi hijo?, retumba aún en mis oídos, un eco que se mezcla con el silbido del viento que azota las ventanas de esta vieja casa, la misma casa donde la felicidad se convirtió en un recuerdo lejano, un espectro que se desvanece con cada día que pasa. La policía, tras una investigación superficial, archivó el caso. Dijeron que no había pruebas suficientes, que era un niño fugitivo, que seguramente se encontraría pronto. Pero el tiempo pasó, y David no regresó. El hombre, aquel individuo corpulento y amenazante, desapareció sin dejar rastro, como si la tierra misma lo hubiera tragado, borrando cualquier evidencia de su existencia. María, mi amada María, se hundió en una profunda depresión. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad, se fue consumiendo aún más, presa de la culpa y la desesperación. Sus ojos, antaño llenos de vida y amor, se convirtieron en dos pozos oscuros, reflejando el vacío inmenso que había dejado la ausencia de nuestro hijo. Pasamos meses, años, inmersos en un mar de dolor y desesperación. Cada día era una lucha contra la incertidumbre, una batalla contra la soledad que nos rodeaba como una niebla espesa y sofocante. Traté de mantenerme fuerte, por María, por el recuerdo de David. Pero la culpa, ese peso insoportable que cargaba sobre mis hombros, me iba consumiendo lentamente. Había permitido que María, impulsada por la desesperación, tomara una decisión fatal, una decisión que nos arrebató la alegría, la felicidad, la esperanza. Me atormentaba la imagen de David corriendo, aterrorizado, huyendo de algo que yo, mi ceguera, no había podido comprender.
¿Qué clase de monstruo era capaz de aprovecharse de la desesperación de una madre enferma para obtener un beneficio? ¿Qué clase de criatura era capaz de sembrar el miedo en el corazón de un niño de 8 años? Las noches se convertían en un tormento. Dormía poco, y cuando lo hacía, era para caer en un sueño inquieto, lleno de pesadillas donde veía a David perdido, solo, asustado. Lo veía vagando por calles oscuras, buscando refugio en lugares desconocidos, enfrentándose a peligros que yo no podía imaginar. En mis sueños, lo buscaba desesperadamente, pero él siempre se me escapaba, se perdía entre la multitud, desaparecía entre las sombras. Despertaba con el corazón latiendo con fuerza, sudando frío, con la garganta seca y la sensación de un vacío insoportable en mi pecho. Intenté reconstruir los hechos, buscar alguna pista, alguna señal que pudiera llevarme hasta él. Recordé la descripción de María sobre el hombre, corpulento, de aspecto sospechoso, con unos ojos oscuros y penetrantes. Busqué en los archivos policiales, en los registros de personas desaparecidas, pero sin éxito. El hombre parecía haberse evaporado, como si fuera una figura fantasmal, un producto de nuestra desesperación. Un día, revisando viejas cajas en el ático, encontré un álbum de fotos de David. Sus fotos, desde su nacimiento hasta la edad en que desapareció, me inundaron de dolor y nostalgia. Su risa, su mirada inocente, su ternura, todo era un recordatorio constante de la pérdida que habíamos sufrido. Me quedé horas mirando las fotos, acariciando sus imágenes, como si pudiera tocarlo de nuevo, sentir su presencia a mi lado. En una de las fotos, descubrí un detalle que antes había pasado desapercibido. En el fondo de la imagen, se veía un pequeño detalle, casi imperceptible, un tatuaje en la mano de un hombre que estaba detrás de David. Un tatuaje de un dragón, pequeño pero distintivo. Un detalle, una pequeña pista que podría ser la clave para encontrar a mi hijo. Con esta nueva esperanza, retomé la búsqueda, con una energía renovada, un fuego en el alma que me impulsaba a seguir adelante. Empecé a buscar información sobre tatuajes de dragones, consultando a tatuadores, buscando en bases de datos, online, contactando con grupos de investigación de personas desaparecidas. La búsqueda se convirtió en mi obsesión, mi razón de ser. Dejé mi trabajo en la fábrica, vendiendo algunas de nuestras pertenencias para financiar la investigación. María, aunque todavía hundida en su dolor, me apoyaba en silencio, con una mirada llena de esperanza, aunque a veces también de miedo. Temía que la búsqueda me consumiera por completo, que me dejara vacío y sin fuerzas. Pero yo no podía parar. Tenía que encontrar a David. No podía vivir con la incertidumbre, con el peso de la culpa. Tenía que saber qué había pasado con mi hijo. Pasé meses rastreando información, viajando a diferentes ciudades, entrevistando a personas, buscando cualquier dato, cualquier pista que pudiera llevarme hasta David. Conseguí entrar en contacto con un detective privado, un hombre curtido por la experiencia, con un pasado turbio, pero con una reputación inigualable. Me contó historias de casos similares, de niños desaparecidos, de familias destrozadas por la tragedia. Me habló de redes de tráfico de menores, de mafias internacionales que operan en la sombra. El detective, después de escuchar mi historia y ver la foto con el tatuaje, aceptó tomar el caso. Me dijo que el tatuaje del dragón era una pista valiosa, que podría ser el símbolo de una banda criminal, una marca distintiva que les identificaba. Empezamos a trabajar juntos, investigando cada posible conexión, cada pista, cada rastro del hombre corpulento y del tatuaje del dragón. La búsqueda se convirtió en una carrera contra el tiempo, una lucha contra la desesperación y la incertidumbre. Cada día que pasaba era una nueva batalla, un nuevo desafío, una nueva esperanza. La esperanza de encontrar a mi hijo, de abrazarlo de nuevo, de sentir su calor, su risa, su amor. Una esperanza que, a pesar del dolor y la incertidumbre, seguía ardiendo en mi corazón. Un pequeño fuego que se negaba a apagarse. Un faro en la oscuridad de la noche, guiándome en mi búsqueda interminable. La búsqueda de mi hijo, mi pequeño David. La búsqueda de la verdad. La búsqueda de la justicia. Pero el camino era largo, tortuoso, lleno de obstáculos. A veces sentía que la esperanza se desvanecía, que la búsqueda era en vano. Pero entonces recordaba la mirada de David, sus ojos llenos de miedo, y renacía en mí la fuerza para seguir adelante. No podía dejarlo solo, no podía abandonarlo en la oscuridad.
Tenía que encontrarlo, cueste lo que cueste. Y la búsqueda continúa, la búsqueda interminable, una lucha contra el tiempo, contra la desesperación, contra la incertidumbre. Una lucha por la verdad, por la justicia, por el reencuentro. Una lucha por la esperanza. Una esperanza que, a pesar de todo, se niega a morir. Una esperanza que me impulsa a seguir buscando, a seguir esperando, a seguir creyendo que algún día, de alguna manera, volveré a ver a mi hijo, mi pequeño David. La búsqueda continúa. Tras meses de infructuosa búsqueda, el detective privado, un hombre taciturno y de mirada penetrante llamado Javier, me llamó. Su voz, grave y cansada, apenas susurró por el teléfono. Creo que tenemos algo importante. He encontrado una pista, una conexión, un tatuaje. Mi corazón dio un vuelco. El tatuaje del dragón, la clave que podría abrir la puerta a la verdad, a mi hijo. Javier me citó en un café cercano a la comisaría. Al verlo, su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y una extraña excitación. En sus manos sostenía una fotografía borrosa, en blanco y negro. Era una imagen de baja calidad, tomada a distancia, pero en ella se podía distinguir claramente un hombre corpulento, con un tatuaje de dragón en su mano. El mismo tatuaje que había visto en la foto de David. Este hombre, dijo Javier, señalando la fotografía, ha sido identificado. Se llama Ricardo Álvarez y tiene un extenso historial delictivo. Tráfico de drogas, extorsión y algo mucho más siniestro. Sospechamos que está involucrado en una red de tráfico de menores. La sangre se me heló en las venas. La posibilidad de que David estuviera involucrado en una red de tráfico de menores me paralizó. La idea era tan horrible, tan aterradora, que me costaba asimilarla. Javier continuó. Álvarez ha sido detenido varias veces, pero siempre ha logrado evadir la justicia. Es astuto, escurridizo, un maestro del engaño. Pero esta vez, tenemos algo que podría incriminarlo. Un testigo, una mujer que trabajaba para él, ha decidido colaborar con la policía. Ha dado información valiosa sobre las operaciones de Álvarez y ha mencionado a un niño de unos 8 años, con ojos azules y cabello castaño, que coincide con la descripción de David. La esperanza, un pequeño rayo de luz en la oscuridad interminable de mi desesperación, se encendió con fuerza. Después de años de búsqueda infructuosa, finalmente tenía una pista sólida, una posibilidad real de encontrar a mi hijo. Pero la alegría era efímera, rápidamente eclipsada por el miedo, la incertidumbre y la angustia. ¿Estaba David vivo? ¿Cómo estaba? ¿Qué le habría hecho Álvarez? Las preguntas me atormentaban, me carcomían por dentro. Javier me explicó que la testigo, una mujer llamada Isabel, había descrito un lugar, una casa abandonada en las afueras de la ciudad, que servía como punto de encuentro para la red de tráfico de menores. Un lugar oscuro, siniestro, donde los niños eran sometidos a un régimen de terror y explotación. La idea me llenó de horror. Imaginar a mi pequeño David en ese lugar, sometido a ese tipo de atrocidades, era insoportable. Decidimos actuar rápidamente. Javier contactó a un equipo de agentes encubiertos que nos acompañarían en la operación de rescate. Ese mismo día, nos dirigimos hacia la casa abandonada, con el corazón latiendo con fuerza, la adrenalina corriendo por nuestras venas. El camino era largo y peligroso, pero la idea de encontrar a David, de rescatarlo de las garras de Álvarez, me daba la fuerza necesaria para seguir adelante. La casa abandonada era un lugar espeluznante. Rodeada de maleza y sombras, emanaba una aura de misterio y terror. Las ventanas rotas, las paredes desmoronadas, el silencio sepulcral que reinaba en el lugar, creaban una atmósfera opresiva, que me hacía sentir el peso de la desesperación. Los agentes, encubiertos, armados y preparados para cualquier eventualidad, rodearon la casa, mientras Javier y yo nos acercamos cautelosamente. Entramos en la casa, con los sentidos alerta, buscando cualquier señal, cualquier indicio de la presencia de David. El interior era un laberinto de habitaciones oscuras y polvorientas, con muebles rotos y objetos abandonados. El aire estaba viciado, con un olor a humedad y a abandono. Cada rincón, cada sombra, me producía una sensación de malestar, de miedo. Avanzamos lentamente, con pasos silenciosos, por un pasillo largo y angosto. De repente,
escuchamos un ruido, un sollozo débil, que parecía provenir de una de las habitaciones. Javier me hizo una señal para que me quedara atrás, mientras él se acercaba cautelosamente. Escuchamos el ruido de nuevo, un sollozo más fuerte, seguido de un pequeño grito. Javier abrió la puerta de la habitación y entró con cuidado. Yo me quedé detrás, con el corazón latiendo con fuerza, esperando con impaciencia. Los segundos se convertían en minutos, los minutos en horas. El tiempo parecía detenerse. Finalmente, Javier salió de la habitación, con una expresión que no pude descifrar. Tenía a David en sus brazos, un David delgado, con la ropa sucia y desgarrada, con los ojos hinchados por el llanto, pero estaba vivo. Al ver a David, sentí un alivio inmenso, una ola de emociones que me inundó por completo. Corrí hacia él, lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar en mis brazos. David me abrazó también, con todas sus fuerzas, como si temiera que lo volviera a perder. En ese momento, olvidé todo el dolor, toda la angustia, toda la desesperación. Solo sentía la alegría inmensa de tener a mi hijo de nuevo, de tenerlo a salvo. Pero la alegría fue efímera. Javier nos informó que habían detenido a Álvarez, pero que la red de tráfico de menores seguía operando. Había otros niños en la casa, otros niños que necesitaban ser rescatados. La operación de rescate había sido un éxito, pero la lucha contra la trata de menores no había terminado. La lucha contra la oscuridad, contra el mal, seguía vigente. La búsqueda de justicia para David y para los demás niños continuaría. La pesadilla no había terminado. Había empezado una nueva etapa, una etapa de recuperación, de sanación, de justicia. Pero el camino era largo, lleno de desafíos, lleno de obstáculos. El recuerdo de la casa abandonada, el olor a humedad y abandono, el sollozo de David, la imagen de su rostro delgado y asustado, permanecerían grabados para siempre en mi memoria, como una advertencia, un recordatorio de la oscuridad que acecha en las sombras, una oscuridad que debemos combatir con todas nuestras fuerzas. La investigación continuaba, con la esperanza de desmantelar la red de tráfico de menores y llevar a la justicia a todos los involucrados en este crimen atroz. El futuro era incierto, pero la esperanza de un futuro mejor para David y para todos los niños víctimas de la trata, seguía viva. Pero la sombra de la duda permanecía. Había algo más, algo que Javier no había mencionado, algo que pesaba en su mirada, en su silencio. ¿Había algo más en esta historia? ¿Algo que no me había contado? La sensación de incompletitud, de que faltaba una pieza en el rompecabezas, me atormentaba. La sensación de que la verdad aún no había salido a la luz por completo. El caso de David, aunque aparentemente resuelto, dejaba un sabor amargo de incertidumbre, una sensación de que la batalla aún no había terminado. La lucha por la justicia, por la verdad, por la protección de los niños vulnerables, continuaba. Y la búsqueda por la verdad completa sobre el pasado de David, sobre las circunstancias de su huida, seguía siendo una tarea pendiente. La imagen de su rostro, aún marcado por el terror, me recordaba la fragilidad de la vida y la importancia de proteger a los más indefensos. La pesadilla había terminado, pero el sueño de una vida tranquila y sin sobresaltos, seguía siendo un objetivo lejano, un objetivo que seguiría persiguiendo, con la fuerza de un padre que ha recuperado a su hijo, y con el compromiso de luchar contra la injusticia, contra la oscuridad, contra todos aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los niños. La lucha continúa. El regreso a casa fue un torbellino de emociones encontradas. El abrazo de María, tan frágil como el de David, fue un bálsamo para mi alma destrozada. Pero la alegría era un espejismo en el desierto de nuestra tragedia. David, aunque físicamente a salvo, estaba roto. El miedo se había instalado en sus ojos, una sombra oscura que amenazaba con eclipsar la luz de su inocencia. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, sus días llenos de silencios inquietantes. El trauma, la marca indeleble de su cautiverio, era evidente. Intentábamos reconstruir su vida, darle la estabilidad que le habían arrebatado. Le compramos juguetes, intentamos llenarle los días de actividades, pero nada. Parecía calmar su angustia. El recuerdo de aquella casa abandonada, de la oscuridad y el silencio, se había convertido en una pesadilla recurrente. Sus dibujos, antes llenos de colores vibrantes, ahora eran monocromáticos,
reflejando el vacío que anidaba en su corazón. Sus palabras, pocas y entrecortadas, eran como fragmentos de un rompecabezas roto. Intentábamos armar las piezas, pero faltaban muchas, demasiadas. La terapia, aunque esencial, era un proceso lento y doloroso. David se negaba a hablar de lo ocurrido, sus recuerdos fragmentados, irreales, como si su mente se hubiera construido un muro protector para bloquear el horror. A veces, en medio de la noche, se despertaba gritando, sudando, con el cuerpo temblando incontrolablemente. María y yo lo abrazábamos con fuerza, intentando calmar sus pesadillas, pero la sombra de la angustia nos envolvía también a nosotros. La culpa me carcomía por dentro. Había permitido que la desesperación nos llevara a tomar una decisión fatal. Había confiado en la promesa de una madre enferma, en la promesa de un futuro mejor a cambio del bienestar de mi hijo. Esa culpa, esa sombra oscura, se proyectaba sobre cada instante de nuestras vidas, empañando la felicidad que tanto habíamos anhelado. La investigación, aunque había llevado al arresto de Álvarez, no había terminado. Javier, el 200 detective, seguía trabajando en el caso, desentrañando los hilos de la red de tráfico de menores. Sus informes eran fragmentarios, llenos de detalles escalofriantes, de nombres en clave, de rutas clandestinas, de transacciones ocultas. Hablaba de una red mucho más grande de lo que habíamos imaginado, una red internacional que se extendía por varios países, con conexiones en lugares insospechados. Un día, Javier me llamó con una nueva pista. Había encontrado un registro de una transferencia bancaria, una suma considerable de dinero que había llegado a una cuenta en Suiza, poco antes de la desaparición de David. El origen del dinero era desconocido, pero la cuenta estaba a nombre de una empresa fantasma, una empresa que no existía en ningún registro oficial. Javier sospechaba que esta empresa era una tapadera, una fachada para blanquear el dinero proveniente del tráfico de menores. La búsqueda de la verdad nos llevó a un nuevo laberinto, un laberinto de documentos confidenciales, de cuentas bancarias en paraísos fiscales, de empresas fantasmas y testaferros. El camino era largo, tortuoso, lleno de obstáculos. Cada paso que dábamos nos acercaba a la verdad, pero también nos exponía a un peligro mayor. La red criminal era poderosa. Sus tentáculos se extendían a lugares impensables. Sus conexiones eran vastas y complejas. Mientras Javier seguía con su investigación, yo me enfoqué en la recuperación de David. Buscamos ayuda profesional, un especialista en traumas infantiles que nos guió en el proceso de sanación. Las sesiones eran agotadoras, pero necesarias. Poco a poco, David empezó a abrirse, a contarnos fragmentos de su experiencia. Sus recuerdos, aunque confusos y fragmentados, eran suficientes para reconstruir una parte de la terrible verdad. Habló de la oscuridad, del miedo, del frío, del hambre. Habló de otros niños, de sus caras llenas de terror, de sus silencios angustiados, de sus lágrimas silenciosas. Habló de la violencia, de la desesperación, del vacío total. Habló de un hombre grande, con un dragón tatuado en la mano, un hombre que lo había amenazado, que lo había sometido a un régimen de terror, que lo había alejado de todo lo que conocía. Habló de la esperanza, de una pequeña ventana, en la oscuridad, de una pequeña luz que le había guiado en su huida. Sus palabras fueron un puñal en mi corazón, un tormento insoportable. La culpa se intensificó, una carga inmensa que me empujaba al abismo de la desesperación. Pero también me dio la fuerza para seguir adelante, para luchar por la verdad, para obtener justicia no solo para David, sino para todos los niños que habían sido víctimas de la misma red criminal. La investigación de Pinos en Javier nos llevó a un nuevo punto de encuentro, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, entre cajas de cartón y escombros, encontramos una pista crucial, un pequeño disco duro, oculto dentro de una caja vieja y polvorienta. El disco duro contenía datos cruciales sobre la red criminal, información que podría llevarnos a desmantelarla por completo. Descifrar la información del disco duro fue un proceso lento y meticuloso. Con la ayuda de un experto en informática forense, logramos acceder a los datos, revelando una red de corrupción que se extendía hasta las altas esferas del poder. Había políticos, empresarios, funcionarios corruptos implicados en la red, protegiendo sus operaciones, lavando el dinero, ocultando la verdad. La magnitud de la corrupción era abrumadora, la implicación mucho más profunda de lo que habíamos imaginado.
Esta nueva información era peligrosa, comprometedora. Nos enfrentábamos a un enemigo poderoso, con recursos ilimitados y conexiones influyentes. Javier me advirtió de los riesgos, de las posibles represalias. Pero yo estaba decidido a seguir adelante, cueste lo que cueste. No podía permitir que esta red criminal siguiera operando, destruyendo la vida de más niños. La divulgación de esta información fue cuidadosamente planeada. Con la ayuda de un periodista valiente y comprometido, logramos filtrar la información a los medios de comunicación, desencadenando una investigación a nivel internacional. La noticia conmocionó al mundo, revelando la magnitud del problema, el alcance de la red criminal, la complicidad de las autoridades. La presión sobre la red criminal aumentó. Sus operaciones fueron desmanteladas, sus miembros arrestados. Pero la lucha aún no había terminado. La investigación seguía adelante, buscando a los responsables principales, a los que estaban detrás de toda la organización. El camino era largo, lleno de obstáculos, pero la esperanza de justicia, seguía viva. La esperanza de un futuro mejor para David y para todos los niños que habían sido víctimas de esta atroz red criminal. La esperanza de que la verdad salga a la luz, que la justicia prevalezca, que la oscuridad sea derrotada. Pero, a medida que nos acercamos a la verdad, un nuevo peligro emerge. Un peligro que amenaza nuestras vidas, que pone en riesgo la seguridad de David. Una amenaza que proviene de las sombras más profundas de la red criminal, de aquellos que aún no han sido capturados, de aquellos que están dispuestos a todo para proteger sus secretos y su poder. La búsqueda de justicia se ha convertido en una peligrosa carrera contra el tiempo, una lucha por la supervivencia, una batalla por la verdad. Y el miedo, una vez más, se instala en nuestros corazones. El miedo por la seguridad de David, el miedo por nuestras vidas, el miedo a la oscuridad que aún acecha en las sombras. La verdad, aunque cada vez más cercana, se encuentra envuelta en un denso velo de peligro. El camino hacia la justicia es un campo de minas. Cada paso es un riesgo, cada decisión es crucial. ¿Podremos llegar a la verdad antes de que sea demasiado tarde? ¿Podremos proteger a David del peligro inminente? La respuesta se encuentra en las sombras, en el corazón de la oscuridad que aún debemos enfrentar. La lucha continúa. El miedo se había convertido en nuestro compañero inseparable. Dormíamos con una mano en el pomo de la puerta, con los sentidos alerta, escuchando cada susurro del viento, cada crujido de las ramas. David, a pesar de la terapia, seguía teniendo pesadillas, sus sueños atormentados por imágenes que no podía articular, por recuerdos que se negaban a ser recordados. María, exhausta, pero con una fuerza sobrehumana, se aferraba a la esperanza, a la idea de que algún día todo esto sería solo un mal sueño, una pesadilla del pasado. Javier, con su mirada penetrante y sus años de experiencia en las sombras, nos había advertido: no estamos solos en esto. Hay gente poderosa que quiere silenciar esta historia, gente que no dudará en usar cualquier medio para protegerse. Sus palabras resonaban en mis oídos, un eco constante de peligro. Había una red de protección, una conspiración que se extendía más allá de las fronteras del país, una maraña de complicidades que amenazaba con aplastarnos. La información del disco duro había desencadenado una tormenta mediática, pero también había despertado la ira de nuestros enemigos. Recibíamos llamadas anónimas, amenazas veladas, mensajes llenos de odio y de advertencia. La policía, a pesar de su colaboración inicial, parecía vacilar, como si estuviera dividida entre la justicia y la presión de las altas esferas. La sensación de estar solos, de luchar contra un gigante, se hacía cada vez más palpable. Una noche, mientras revisaba los documentos del caso, descubrí un detalle que había pasado desapercibido. Una serie de números, una secuencia aparentemente aleatoria, que aparecía repetida en 1900 varios archivos. Era como un código, un mensaje oculto. Mi corazón latió con fuerza. Una nueva esperanza se encendió en mi alma. Con la ayuda de un criptoanalista, un experto en códigos y mensajes ocultos, comenzamos a descifrar la secuencia numérica. El criptoanalista, un hombre callado y meticuloso llamado Samuel, trabajó durante días y noches, analizando los números, buscando patrones, descifrando el enigma. Finalmente, después de semanas de trabajo arduo, logró descifrar el código. La secuencia numérica no era aleatoria, era una clave, un mapa que llevaba a un lugar específico.
un lugar donde se ocultaba la verdad, el corazón de la red criminal. El mapa nos condujo a una pequeña isla en el Mediterráneo, un lugar remoto, aislado, prácticamente inaccesible. Una isla donde, según nuestras investigaciones, se encontraba el líder de la red, el cerebro detrás de todo el entramado criminal. El hombre que había orquestado la desaparición de David y de otros cientos de niños. Este hombre, un magnate sin escrúpulos llamado Dmitry Volkov, era un fantasma, un ser escurridizo que operaba en las sombras, protegiendo su imperio con una red de sobornos y amenazas. Javier y yo, acompañados por un equipo de agentes encubiertos, nos dirigimos a la isla. El viaje fue largo y peligroso, lleno de incertidumbres y de riesgos. El miedo se aferraba a nosotros, pero la esperanza de justicia, nos impulsaba hacia adelante. Sabíamos que nos enfrentábamos a un peligro inminente, pero no podíamos retroceder. Teníamos que encontrar a Volkov, teníamos que desmantelar su imperio criminal, teníamos que llevarlo ante la justicia. La isla era un lugar paradisíaco, con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una vegetación exuberante. Pero detrás de esa belleza superficial se ocultaba una realidad oscura y siniestra. Volkov había construido un complejo subterráneo, un laberinto de túneles y habitaciones, donde se ocultaba de las autoridades, donde operaba su red criminal. La infiltración en el complejo fue una operación arriesgada, llena de peligros y de incertidumbres. Nos enfrentamos a guardias armados, a sistemas de seguridad sofisticados, a un laberinto de pasillos y cámaras de vigilancia. Pero con la ayuda de Javier y de los agentes encubiertos, logramos superar los obstáculos, adentrándonos en el corazón del complejo subterráneo. En el centro del complejo, encontramos a Volkov, rodeado de sus secuaces, con una expresión de fría indiferencia. Tenía en sus manos un archivo que contenía información comprometedora sobre políticos, empresarios y funcionarios corruptos, un archivo que era su carta de triunfo, su garantía de impunidad. Plain. Confrontación fue inevitable. Se produjo un tiroteo, una lucha desesperada por la justicia, por la verdad. Los agentes encubiertos neutralizaron a los secuaces de Volkov, mientras Javier y yo nos enfrentábamos al líder de la red. Volkov, un hombre corpulento y despiadado, luchó con una ferocidad sorprendente, pero finalmente fue sometido. Su reinado de terror llegó a su fin. En el complejo subterráneo, además de la información comprometedora, encontramos a otros niños, víctimas de la red criminal de Volkov. Fueron rescatados, liberados de las garras del mal. Su liberación fue un momento de profunda emoción, un triunfo de la justicia sobre la oscuridad. La operación fue un éxito, pero el costo había sido alto. Javier, durante la lucha con Volkov, recibió un disparo. Sus heridas eran graves, pero sobrevivió. Su valentía, su dedicación, su compromiso con la justicia, fueron esenciales. Para el éxito de la operación. Tras la operación, la información del disco duro y la confesión de Volkov desencadenaron una gran investigación internacional que llevó al arresto de numerosos políticos, empresarios y funcionarios corruptos. La red criminal fue desmantelada por completo. Su imperio de terror llegó a su fin. La justicia, aunque tardía, finalmente prevaleció. El juicio de Volkov fue un momento crucial, un punto de inflexión en la
lucha contra la trata de menores. Su condena fue una victoria para las víctimas, un mensaje claro a los criminales. La justicia llegará, tarde o temprano. La condena de Volkov y de los demás implicados fue un golpe duro a la red criminal, pero la lucha contra la trata de menores continúa. La batalla por la justicia no termina con la caída de un líder. Debe ser una lucha constante, una batalla diaria para proteger a los más vulnerables. David. Liberado de las garras del mal, comenzó a reconstruir su vida. La terapia fue larga y difícil, pero con el apoyo de María, de mí y de los profesionales, poco a poco fue superando el trauma. Sus pesadillas disminuyeron, sus silencios se llenaron de risas. Sus dibujos, una vez monocromáticos, volvieron a ser llenos de colores vibrantes, reflejando la alegría y la esperanza que renacía en su corazón. La isla, una vez símbolo de oscuridad y terror. Se convirtió en un lugar de esperanza, un lugar donde la justicia prevaleció. La belleza natural de la isla, con sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas, fue restaurada, limpiada de la oscuridad que la había manchado. La isla volvió a ser un paraíso, un lugar de paz y tranquilidad. La recuperación de David fue un proceso largo y arduo, pero finalmente llegó. Sus recuerdos, aunque dolorosos, se convirtieron en una fuerza, en un motor. Para luchar contra la injusticia. Su testimonio fue crucial en el juicio de Volkov y de los demás implicados, ayudando a llevar a la justicia a los responsables. Su valentía, su resiliencia, su fuerza interior fueron una inspiración para muchos. El caso de David se convirtió en un símbolo de esperanza, un ejemplo de la importancia de la lucha contra la trata de menores. Su historia, contada en libros, películas y documentales, ha ayudado a concienciar a la sociedad sobre este problema, a promover la protección de los niños vulnerables. Su testimonio ha inspirado a muchos a unirse a la lucha contra la injusticia, a trabajar por un mundo mejor, un mundo libre de la oscuridad del tráfico de menores. Han pasado años desde que David regresó a casa. Hoy es un joven lleno de vida, con una sonrisa radiante, con una mirada llena de esperanza. Ha superado el trauma, ha encontrado su camino. Ha construido su futuro. El recuerdo de la casa abandonada, de la isla, de la oscuridad, sigue presente, pero es solo una sombra, un eco del pasado, un recordatorio de la importancia de la lucha por la justicia. El recuerdo del dragón tatuado en la mano de Volkov, una marca indeleble de horror, se ha convertido en un símbolo de la victoria sobre el mal. María, aunque con las cicatrices del dolor, ha encontrado la paz. Su salud se ha recuperado.
Su mirada refleja la serenidad de quien ha superado una gran adversidad. Juntos hemos reconstruido nuestras vidas, hemos encontrado la felicidad en la familia, en el amor, en la esperanza. La justicia, aunque a veces tarda en llegar, prevalece. La verdad, aunque a veces se oculta en las sombras, sale a la luz. La esperanza, aunque a veces se desvanece, renueva su fuerza. Y David, mi hijo, mi pequeño David, que un día huyó y nunca regresó, hoy está aquí, a mi lado, un símbolo de la victoria de la luz sobre la oscuridad. La lucha continúa, pero ya no estamos solos. Tenemos la verdad, tenemos la justicia y, sobre todo, tenemos a David. Y eso, para mí, es más que suficiente.